en la otra parte, Voy a entrar, porque no. que no es tareas, que se Hoy llama es actividad de la administración, ¿no? Hoy. actividad reglada y Sí. actividad discrecional. En el tablón. Ay, no me salió la palabra. Bueno, ya Todavía está no colgado. entró. No se A mí no me salta nada. No está. Ah, porque no le puse publicar, perdón. Ahí está. Me olvido siempre que lo subí todo. Ahora sí. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar con el tema este. Hoy vamos a hablar un poco de principio de legalidad, de reserva de ley, excepciones a este principio y algo de actividad reglada y actividad discrecional. Primero el principio de legalidad o aplicación del principio de legalidad en el derecho administrativo en particular. A ver, el principio de legalidad es algo muy, muy sencillo, que establece que todo lo obrar... Cristian, ¿la estás grabando? Sí, estoy grabando. Que todo lo obrar de la administración debe ajustarse al derecho. Esto, aunque pareciera algo de lógica y que siempre debiera ser así, o siempre debió haber sido así, no lo fue. Hasta hace 150 años, la administración no tenía obligación y no se ajustaba al marco jurídico. Recién, a ver, en el ámbito internacional, recién a partir de 1200, con la Carta Magna del rey Juan sin Tierra, se establecen ciertos derechos a favor de los nobles. Capaz que de esto algo hablaron en Constitucional el año pasado. En el cual el rey por lo menos se obligaba, no sé, a no matarlos y no quitarle sus tierras y demás, sin una decisión previa que estuviera dada por personas también nobles. O sea, los únicos que tenían derechos, entre comillas, eran los nobles. Después, también en Inglaterra, en 1689, se da lo que se llamó el Bill of Rights, donde se crea el Parlamento inglés, y también se establece que el rey no podía tomar decisiones de carácter jurisdiccional, no podía crear impuestos, no podía crear ejércitos y demás, y dictar leyes sin tampoco la intervención del Parlamento. Bien, más acá, Francia con la Declaración de Derechos del Hombre, 1789, y la Declaración Universal de Derechos Humanos ya de 1948. Bien, recién ahí empezamos a delinear mundialmente este concepto de legalidad, así como el de reserva de ley. Bien, el principio de legalidad es la sujeción de la administración, en nuestro caso, o del Estado, si quieren, a la ley. A la ley escrita, no solamente a la ley escrita, sino a cualquier precepto jurídico que esté por encima y por debajo de la ley. Cuando nosotros hablamos de ley, recuerdan que hablábamos de ley en sentido material y ley en sentido formal. Una era la dictada por el Poder Legislativo conforme al procedimiento que se establece en la Constitución, y la otra hablábamos de ley cuando hablábamos de derecho objetivo, cuando hablábamos de prerrogativas que regulan disposiciones que regulan las conductas de los hombres. Bien. Entonces, este principio de legalidad obliga a la administración, al Estado, no solo a seguir o a regirse por la ley formal, sino también por la Constitución, por la ley del Congreso, por los reglamentos, que recuerdan que hablamos la semana pasada de reglamentos, o la otra, no me acuerdo, por sus propios antecedentes, la prohibición de modificar los antecedentes, es decir, cuando la administración de alguna forma, respecto de algún particular, tuvo un proceder, después debe respetar ese proceder cuando otro particular le pida lo mismo, cuando otro ciudadano le pida lo mismo. Bien. Y así se va construyendo este principio de legalidad, que tiene
aplicación práctica en un montón de materias. Y en un montón de partes, en lo que vamos a empezar a ver seguramente entre la semana que viene y la otra, que es todo el procedimiento de la administración para el dictado de sus actos administrativos y el procedimiento administrativo en general. Derivación de este principio o este fundamento de legalidad es, por ejemplo, el principio de reserva de ley, que es y el de regulación mínima de la conducta, que son los que establecen esto que ustedes habrán escuchado muchísimas veces, que es que todo lo que no está prohibido está, ¿cómo? Todo lo que no está prohibido está permitido. Está permitido, exacto. Pero claro, bueno, si no está prohibido. ¿Cómo se principio, llama eso? Principio de reserva de ley. Esto que nosotros vemos... ¿Ese es el principio de reserva de ley? Claro, esto que nosotros vemos que es algo tan común y de sentido común, todo lo que no está prohibido está permitido, en realidad es un principio que está dado para los hombres, para las personas humanas. No, por ejemplo, para la administración. La administración no tiene permitido todo lo que no tiene prohibido, sino todo lo contrario. Es decir, solo puede realizar aquellas actividades que tiene permitidas y no las otras. Esto también viene de este principio de legalidad, o de este fundamento que tiene de legalidad de la administración. Solamente puede ejercer sus cometidos en las materias en las cuales los tiene permitidos, expresamente permitidos. No puede haber una actividad de la administración que no tenga en forma previa una ley escrita que así la autoriza. Por eso le digo, vamos más allá de esto de sujetarse a la ley en general. Toda actividad que lleve adelante la administración, todo hecho que lleve adelante la administración, tiene que tener como antecedente una ley que se lo permita. Por eso nosotros vemos que las competencias de la administración están expresamente delimitadas en la Constitución, en las leyes, en los reglamentos, a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel municipal, lo mismo en las ordenanzas, en los decretos, pero toda la actividad de la administración tiene que ser legítima, legal, y toda tiene que estar previamente permitida por la legislación. Esa es la diferencia entre la persona y nosotros. ¿Recuerdan ustedes la Constitución Nacional que dice en el artículo 19, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados? Bien. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Está hablando de las personas. En los sistemas democráticos, el principio que rige es el principio de libertad. Entonces, nosotros podemos hacer todo lo que esté a nuestra disposición, a excepción de que alguna ley previa lo prohíba. ¿Bien? Esto se emparenta también con el derecho penal de que la ley que prohíba algún tipo de conducta o que sancione algún tipo de conducta tiene que ser siempre previa. Lo mismo la que autoriza el obrar de la administración o el obrar del Estado. El Estado no puede actuar y después dictar una ley que subsane esa actuación o que autorice esa actuación. La ley debe ser siempre previa. Lo mismo pasa con las leyes que de alguna manera prohíben, regulan o restringen nuestros derechos. Siempre tienen que ser previas. Este principio de legalidad tiene algunas excepciones, no obstante. Vamos ahora al ámbito administrativo en particular. No muchas, pero sí algunas. Por ejemplo, la urgencia o la necesidad. Bien, dos conceptos que técnicamente se denominan conceptos jurídicos indeterminados. ¿Por qué? Porque nadie sabe y no está expresamente establecido en un código o en una ley qué es la urgencia o qué es la necesidad. Nosotros podemos presumir o podemos entender
cuál puede ser una situación de urgencia, ¿bien?, o de necesidad. Esta que estamos viviendo ahora, la del COVID, es una situación de urgencia, ¿no?, que merece que el Estado, o que autoriza que el Estado, que la administración, tome ciertas decisiones corriéndose un poco de ese principio de legalidad. Prueba de esto son los decretos de necesidad de urgencia, la cantidad de decretos de necesidad de urgencia que se han dictado desde marzo hasta acá. Bien. Esos decretos de necesidad de urgencia que hablábamos la semana pasada, o la anterior, no me acuerdo, que tienen sustancia legislativa y que se dictan cuando el Congreso no puede funcionar o cuando tienen que ser tal la necesidad y tal la urgencia que su dictado no puede esperar la sesión del Congreso, obviamente son un apartamiento o una excepción a este principio de legalidad. Bien, el presidente no podría, por sí, no es una competencia que tenga asignada constitucionalmente ni legalmente, restringir las libertades individuales de los hombres, entre ellos el derecho que nosotros tenemos a transitar. Solamente sería válido esto si lo hiciera el Congreso. Ahora, todas estas normativas que han, la de la cuarentena, la de la restricción de salir, y todas estas normativas son por decreto, y han sido dictadas por el presidente. Entonces, como vemos, de alguna manera, la administración se aparta ahí un poquito de este principio de legalidad. Bien, se aparta un poquito de esta necesidad previa de tener una ley que autorice su accionar. Y lo que hace es apartarse en esa condición de urgencia. Nadie va a negar la urgencia de esto. Bien, vayamos a una cuestión de procedimiento propio de la administración. Más adelante, en servicios públicos, vamos a ver los procedimientos de compra que tiene la administración y demás, y el principal procedimiento, la regla, es la licitación pública, que es un proceso de selección de contratistas que lleva adelante la administración, tratando de respetar algunos principios, como son la igualdad, la publicidad, la concurrencia y demás. Ahora, si yo necesito comprar, no sé, test para ver si la gente tiene o no esta enfermedad, si yo necesito comprar insumos hospitalarios y demás, ¿quién me va a poder negar que hay una urgencia o una necesidad y que la administración puede saltarse este procedimiento de licitación y comprarlo en forma directa? Porque si vamos a la práctica, una licitación pública por ahí tarda 6 meses u 8 meses. Entonces, para comprar insumos para un hospital o para comprar test para ver si tenemos o no tenemos COVID-19, podríamos hacer una licitación pública o el Estado podría saltarse esto y hacer una compra directa. Está claro que acá hay una situación de urgencia y nosotros podemos hacer una compra directa. Pero les decía, esa urgencia... Claro, son excepciones. Claro, son excepciones. Esa urgencia no tiene una definición clara. Es un concepto jurídico indeterminado. Nosotros podemos decir que hace un mes era urgente, que ahora es urgente. Ahora, quizás ya hoy podría tomarme 6 meses para seguir comprando material hospitalario y hacer una licitación pública. Porque hace ya 2 meses y medio que venimos con esto. Entonces, ¿sigue siendo tan urgente o no? Bien. Todo es una cuestión de interpretación. Les cuento lo que nos pasa y que ha tenido miles de dictámenes del Tribunal de Cuentas y demás. Arreglar un jardín, imagínense ustedes esto. La calefacción de un jardín, bien, es algo que en principio parece urgente. Yo tengo un jardín, tengo un colegio, el colegio se le rompió la calefacción, se rompió la caldera, hay que hacerle una instalación nueva de gas, lo que sea. Bien. En marzo, cuando están por empezar las clases, resulta algo urgente que a mí como Estado, obviamente me va a hacer obviar los procesos licitatorios e ir a una contratación directa. ¿Por qué? Porque yo ya estoy en marzo y por ahí tengo 1 mes o 2 para hacer la obra.
y cuando me terminan la obra ya estamos en mayo, junio y empieza el frío. Esta semana, la semana pasada empezó el frío. Si estuviéramos en clases tendríamos que tener, y más que hay pequeños, la calefacción prendida. Bien, entonces, si lo miramos, en marzo es urgente. Ahora, si la calefacción estaba rota en diciembre ya, cuando no era necesaria, ¿podemos decir que en marzo es urgente? ¿O debemos decir que en realidad hubo una negligencia, porque si la hubieran arreglado en diciembre, hubieran podido hacer la licitación, contratar el mejor precio, el mejor contratista, y arreglarlo? Entonces sí, ahora es urgente, pero no es urgente porque hubo negligencia con anterioridad. Entonces, la necesidad y la urgencia a veces están muy claras, a veces no están tan claras. Y le decía además, son conceptos jurídicos indeterminados. ¿Qué es la urgencia? No está definido cuántos meses, cuántos días, o cuándo algo es urgente o no es urgente. Depende de lo que decida el funcionario en ese momento. Y ya les digo, muchas veces esa urgencia está dada no por una cuestión de hecho, sino por una negligencia anterior. Sí, obviamente en marzo es urgente, hay que arreglar los calefactores, hay que comprarlos si no hay. Pero hace 2 años por ahí que la calefacción está rota. Otro de los límites encuentra el principio de legalidad. Yo no creo que sea un límite, pero los autores lo ponen como uno de los límites. Es algo de lo cual vamos a hablar ahora, que son las potestades discrecionales. Bien. Si bien, ahora vamos a hablar de los dos, no son un límite para mí al principio de legalidad, sí al de legalidad estricto, hacen alguna diferencia. Algunas cuestiones prácticas de este principio de legalidad y ¿Tengo alguien más que está entrando? No, en el chat. ¿Va a haber un texto de esto? Sí. Sí, obviamente, Madeo. Cuestiones prácticas, les decía, de este principio de legalidad. Primero, la obligación de la administración de anular los actos que no estén conforme a la ley. Esta es una derivación práctica. La administración tiene obligación de, si toma conocimiento de que algún acto o algún hecho que llevó adelante no está dado conforme al ordenamiento jurídico o conforme al bloque jurídico, que conforma, ya les digo, desde la Constitución hasta la última resolución de un subsecretario, la administración tiene la obligación de anularlo. Lo dice la Constitución provincial incluso, que los actos de la administración, para ser válidos, tienen que estar dados conforme a la ley. Segundo, la imposibilidad de la administración de desistir ante la presentación de una denuncia, de no investigar. Yo presento una denuncia ante la administración y después desisto de esa denuncia y la administración tiene que investigar igual. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si hubiera alguna violación a este principio de legalidad, tiene la obligación de corregirlo. Tercero, en el caso de que a mí me presenten un recurso administrativo, tampoco puede desistir el recurrente de ese recurso. Porque si en el recurso lo que él planteaba era la violación de la ley, que el acto era ilegítimo porque había una violación a la ley, yo también tengo que investigarla. Aun cuando se muera el recurrente, tengo que investigarlo. ¿Por qué? Porque la administración siempre tiene que, todas sus decisiones, tomarlas dentro de este marco amplio de legalidad. Bien, sin poder apartarse nunca de este marco. Vamos ahora a hablar un poco de... ¿Cómo? El año pasado vimos algo de... Sí, obviamente, el año pasado, cuando hablamos de los principios del procedimiento, vimos algo. Ahí, claro.
que está obligada por sí la administración a buscar la verdad, ¿no? Esa era verdad jurídica objetiva, que Deberá está muy Esa relacionada. es la verdad material. Exacto. Claro, pero es como que tiene de fondo una base similar. Sí, hablan de legalidad objetiva también cuando hablan de este principio de verdad jurídica objetiva. Bien. Vamos ahora a las facultades regladas y facultades discrecionales de la administración. Vamos bien con el tiempo, así que no me hago problema. A ver, acá también es una cuestión bastante discutible, en función de cuál es una y cuál es la otra. Los conceptos son sencillos. En el articulito ese que les mandé, que es muy bueno, es de Gordillo, que es uno de los principales autores de Derecho Administrativo, dice: las facultades están regladas, las facultades del órgano administrativo, ¿no? Están regladas cuando una norma jurídica predetermina en forma concreta una conducta determinada que el administrador debe seguir. O sea, cuando el orden jurídico establece de antemano qué es específicamente lo que el órgano debe hacer en un caso concreto. Bien, facultades regladas, o algunos denominan actividad reglada. Es, ante tal hecho, la administración debe actuar de tal forma. Bien. Esto es así, está reglado, no le da la posibilidad a la administración de correrse de eso que la ley le indica, por eso está vinculado con este principio de legalidad. Por ejemplo, la ordenanza municipal de habilitaciones, la ordenanza 53-55, el reglamento de inspectoría, dice textualmente: dentro de las causales de clausura preventiva, establece: si un comercio no tuviera certificado de habilitación, deberá ser clausurado. Bien. No hay otra. No hay criterio ahí del inspector, no hay otra salida que tenga el inspector que, si va a inspección a un comercio que no tiene certificado de habilitación, clausurarlo. ¿Por qué? Porque es una facultad reglada. Porque le está diciendo a la administración: ante esta conducta, usted tiene que hacer esto y nada más que esto. Bien, es una facultad reglada. No hay margen como para que la administración haga otra cosa. Del otro lado, tenemos las facultades discrecionales, que son cuando el orden jurídico, le otorga cierta libertad para elegir entre uno u otro curso de acción, para hacer una u otra cosa, o para hacer determinada cosa de una manera o de otra. Tengo una serie de posibilidades que son todas legalmente válidas. Bien. Es mucho más fácil, obviamente, lograr, cuando hablamos de facultades regladas, que cuando hablamos de facultades discrecionales. Y obviamente es mucho más fácil controlar también las facultades regladas que las facultades discrecionales. Porque en las facultades regladas yo tengo una sola forma de actuar, la que me establece la ley. En las facultades discrecionales tengo varias y todas son legítimas. Entonces es muy difícil cuestionarle al funcionario que toma una decisión, que dicta un acto, ¿cómo le cuestiono una decisión de carácter discrecional? Porque no es que es discrecional, él puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera dentro de este abanico legal de posibilidades que le marca la administración. Vamos a ir a un ejemplo muy puntual. Las multas. Cuando ustedes les imponen una multa. Actualizar. Y la ley establece que por tal conducta tendrá una multa de entre, no sé, 500 y 500.000 pesos. De entre 500 pesos y 500.000 pesos. Bien, pues el juez de faltas, que es un funcionario administrativo, me estableció 153.225 pesos de multa. Ni 5.000 ni 500.000. Ya ni me acuerdo cuánto les dije. 53.255 pesos. Entre 500 y 500.000, la actividad es discrecional. No me podrá poner una multa menor a 500, no me va a poder poner una multa superior a 500.000.
Pero entre esto y esto puede ser cualquiera. Cualquier monto. Entonces, esas decisiones son mucho más difíciles de controlar. Porque ¿cómo controlo si está por abajo del máximo y por arriba del mínimo? Bien, en una cuestión de empleo público, donde dicen que, no sé, la sanción podrá ser de entre 30 días y la cesantía. ¿Cómo hago para discutir si me dieron, no sé, 45 días? O si me dictaron una cesantía. Porque acá el funcionario tiene un montón de posibilidades. De ese montón de posibilidades eligió alguna. Ahora bien, todo acto que se dicte en la administración es en parte reglado y en parte discrecional. No hay actos que sean absolutamente discrecionales. Bien. ¿Por qué? Porque todo acto es en parte reglado, porque primero tenemos que hablar de forma del acto, de competencia del acto, y todo eso está reglado. Quien es competente para dictar un acto administrativo está establecido en una norma. Vamos a esto de quien me impone la sanción. Bien, me imponen una sanción de entre tanta plata y entre el mínimo y el máximo, entre 500 y 500.000. Es lo que se establece, por ejemplo, para la falta de defensa del consumidor. Bien, 500, 500.000. Es amplio el margen. Ahora vamos a ver algunas cuestiones que limitan esta discrecionalidad y donde yo puedo hacer foco para controlar esa discrecionalidad. Pero le decía, no hay actos que sean absolutamente discrecionales. Bien, siempre tiene algunos límites y siempre tiene algunas cuestiones regladas el acto que dicta la administración o la decisión que toma el funcionario. Primero está arreglado por la competencia, o sea, el funcionario no puede exceder su competencia. Esa multa me la va a tener que poner el juez de faltas, bien, que es el competente. Entonces, ya vamos achicando un poco. Si la multa me la impuso, no sé, el director de defensa del consumidor, ya el acto va a ser ilegítimo por sí. Entonces ahí tengo la competencia, como primer elemento reglado en todo acto. La forma en que debe haber sido dictado el acto, por escrito, con motivación, la notificación y demás, hay un montón de elementos que van a estar reglados, que tienen que sí o sí ser así. El acto, para ser eficaz, para tener efecto respecto a mí, me lo van a tener que notificar. Y ahí ya tengo otro límite, donde esto está arreglado, la conducta está arreglada. Ahora, la diferencia entre 500 y 500.000 y va a ser en parte discrecional. En parte, no del todo. ¿Por qué digo no del todo? Porque esta discrecionalidad tiene ciertos límites. En algunos actos mayor, en otros actos menor. Le voy a hablar de un acto que es totalmente discrecional. Yo siempre doy los ejemplos en los cursos de procedimiento administrativo. El intendente decide arreglar una calle. Bien. Y decide arreglar, no sé, una avenida. Colón, en vez de arreglar Luro. ¿Cómo hago para cuestionarle ese acto? Eso es un acto típico discrecional. Bien. Él podría haber arreglado Colón, Luro, Juan B. Justo, Libertad, la avenida que se les ocurra. Pero decidió arreglar Luro. Bien. Acto discrecional, absolutamente. ¿Tiene alguna regla? ¿Está arreglado por algo? ¿O algo? Sí, primero por el presupuesto. O sea, tiene que tener un presupuesto destinado a obra pública y destinado al arreglo de calles. Entonces ahí ya va a tener un primer límite. No es que decidió arreglar Luro y el presupuesto no lo prevé. El presupuesto todos los años, en todos los niveles, nación, provincia y municipio, se va dividiendo. No sé si hablaron con esto algo con Lucho, con... No, o con el polaco, ¿no? ¿De presupuesto municipal, de eso no? No, todavía no.
Bueno, el presupuesto No, se va... comentó algo el año pasado de presupuesto nacional, Lucho, como para tener idea. Bueno, el presupuesto, tanto de la nación, de la provincia o del municipio, se va dividiendo en ítems. Cada vez más chicos en ítems, esos ítems. No sé, hay un ítem que es obra pública, dentro de obra pública va a haber un ítem que sea obras viales, dentro de ese... ¿De qué calle vive la mujer? Sí. Bueno, eso lo hizo Arroyo en su gestión. Arregló la calle donde vive la mujer nada más, esa cuadra, no la calle, la cuadra donde vive la mujer. Pero eran cosas que podía hacer Arroyo. Dicen que Aprile también extendió la vereda de la costa. Vieron que la vereda hacia el lado de Constitución, hicieron toda una vereda nueva hace 15 años, no sé cuánto estuvo Aprile. Bueno, no llega hasta Constitución. Hubo una ampliación de obra y vieron que llega como 7, 8 cuadras más después de Constitución y después termina y es una porquería la vereda. Bueno, esa cuadra era la cuadra donde vivía él también. Hasta la calle donde arreglaron la vereda era la calle donde él, de ahí 3 cuadras para adentro, estaba la casa de él. Esto es muy común en la administración, más común de lo que parece, que los funcionarios arreglen en las calles que usan. Pero lo de la calle de la mujer en Arroyo es real, es así, se quejaron todos los vecinos, hubo un quilombo bárbaro porque arregló una cuadra sola, de esquina a esquina. Él vive en otro lado, donde ya estaba asfaltado y demás, no había ahí mayores problemas. Les decía, el presupuesto tiene ítems que se van limitando cada vez más. Obra pública vial, obra de pavimento nuevo, pavimento asfáltico de hormigón. Y ahí se va achicando hasta que en un momento llegamos a que, está bien, disponía de 10 millones para hacer obras, o 20. Bueno, esos 20, en algún lugar los tiene que decidir dónde se van a usar. En algún lugar se van a usar. Bien, esa decisión es en gran parte discrecional. Ahora, básicamente en qué usan la plata la administración pública y los políticos es una decisión bastante cargada de discrecionalidad, ¿no? La parte de presupuesto, si un presidente amplía o reduce el presupuesto de educación, o amplía o reduce el presupuesto de salud de un año para el otro, o amplía o reduce el destinado a las Fuerzas Armadas, es una cuestión discrecional, que nosotros no le podemos discutir, por lo menos no jurídicamente. Podremos castigarlo políticamente no votándolo en las próximas elecciones. Pero la verdad que esto se ve todos los años y con todos los cambios de gestiones. A nivel nacional, a nivel municipal y a nivel provincial, funcionarios que deciden volcar mayor parte de su presupuesto a la parte de desarrollo social o a la parte educativa o a la parte de salud o demás. Así que bueno, estas son decisiones puramente discrecionales. Dentro del monto del presupuesto, bien, podrá asignarle un 10% más, un 10% menos a salud, un 10% más, un 10% menos a educación. Se nos está por cortar, abrimos el otro y seguimos, nos quedan 5 o 10 minutitos nada más. Así cuando se corte, abrimos el otro. ¿Cómo? No, mucho. Está comiendo Ana, ¿no? Está mediandando. Tiene el micrófono abierto, no se olvide. Vamos ahora, abrimos directamente el otro, así vamos a los... Sí, entramos por la misma, ¿no? A los límites. Sí, por la misma, hay que esperar que se corte esta nada más. Ah, bueno.